Imaginemos por un momento la siguiente escena. Vas por la calle y se te cae una simple moneda. Bueno, te da rabia, pero sigues caminando, claro. Exacto. Miras al suelo un par de segundos y a otra cosa. Pero, a ver, pensemos ahora que lo que pierdes es tu anillo de compromiso. Uf, madre mía, eso ya son palabras mayores. Claro, o peor aún, imaginemos que perder ese objeto no solo significa un disgusto tremendo a nivel personal, sino que implica perder tu estatus, tu identidad e incluso tu seguridad frente a toda tu familia y vecinos. ¿Te da un vuelco el corazón? Totalmente. Empiezas a mirar debajo del sofá, levantas las alfombras, mueves todos los muebles, el pánico se apodera de la situación. Pues bien, ese nivel de angustia, esa pérdida de identidad tan profunda, es exactamente lo que estaba en juego con una, digamos, simple moneda en el siglo I. Y fíjate, lo más inquietante de todo no es eso. ¿Ah, no? Buf, es que ese es un punto de partida fundamental para nuestra inmersión de hoy. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo, una exploración donde vamos a poner bajo el microscopio un texto fascinante. Muy fascinante, sí. Hoy nos centramos en la segunda parábola del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, la famosísima historia de la dracma perdida. Eso es. Y nuestra misión hoy es desgranar qué significa exactamente estar perdido sin haber salido nunca de casa. Y al sumergirnos en el contexto histórico y teológico de la época, vamos a encontrarnos con detalles que rompen todos los esquemas. Rompen moldes por completo. Estoy convencida. Lo real de esa pequeña moneda y de lo que implican en la práctica herramientas como, bueno, la lámpara y la escoba. Pero, para empezar, a menudo cuando pensamos en estar perdidos, la mente se nos va a las crisis dramáticas, ¿no? Sí, a las rupturas ruidosas. Pensamos en alguien que, no sé, da un portazo y se va a la otra punta del mundo. Exacto, una rebelión superpública. Claro. Pero la historia que vamos a explorar hoy rompe con esa narrativa. Nos plantea una crisis completamente invisible. Lo interesante de esta parábola es cómo cambia el escenario respecto a la historia anterior, la de la oveja perdida. Que es en el desierto, claro. Exactamente. Pasamos de un paisaje inmenso, de un desierto abierto y súper peligroso, a la intimidad, a la, yo diría que casi claustrofobia de una casa palestina del siglo I. Es un giro radical, totalmente radical. No hablamos de alguien que huyó despavorido, hablamos de alguien que sigue bajo el mismo techo. Vale, pues pongámonos en situación, porque el detalle de la moneda en sí lo cambia absolutamente todo. Cualquiera lee esto hoy y piensa, bueno, ha perdido una dracma. Es el equivalente al salario de un día en aquella época. ¿Es una faena? Sí, pero, a ver, tampoco es para montar un drama y parar el mundo, ¿no? Ya, es lo que solemos pensar. Pero claro, el trasfondo histórico nos pinta un cuadro mucho más grave. No era calderilla para ir a comprar el pan al mercado. Ni muchísimo menos. La comparación con la calderilla se queda cortísima aquí. En la cultura de aquella época, esas 10 dracmas a las que hace referencia el texto, muy probablemente, y los expertos coinciden en esto, formaban parte del dote nupcial de la mujer. O sea, estamos hablando de la boda. Claro, al casarse era costumbre que la mujer recibiera una especie de collar o un tocado adornado con 10 monedas de plata. Vale, entiendo. Y ese tocado no era un simple accesorio de moda que te pones para estar guapa, representaba su identidad, su estatus como esposa, su red de seguridad financiera e incluso su honor frente a la comunidad. Vale, o sea que es literalmente como el anillo de bodas del que hablábamos al principio del análisis. Exactamente eso. Perder una de esas monedas será, en la práctica, perder una parte de una joya familiar sagrada. Suponía una fractura en su propia identidad. Si esa mujer aparecía en público, digamos, con un tocado de 9 monedas, Se notaba el hueco. se notaba el hueco, claro. El mensaje visual para todo el pueblo era de descuido, de deshonra, o peor, de que algo iba terriblemente mal en su matrimonio. Madre mía. Por eso la urgencia, ¿sabes? No busca una moneda suelta en el sofá, busca la integridad de su propia identidad. Es que eso tiene tela. Y aquí es donde la psicología de la historia me parece brillante. Porque la pérdida ocurre dentro de la casa. Dentro, sí. Y claro, desde fuera, si un vecino pasa caminando por la calle polvorienta y mira la fachada, pues la estructura parece perfecta. Las paredes están en pie, todo normal. Exacto. La rutina sigue, la familia está viviendo ahí dentro. Nadie en el exterior nota absolutamente nada. Pero en el interior, en la intimidad, hay un vacío gravísimo. Yo me pregunto, ¿no hace esto que la experiencia de sentirse perdido sea infinitamente más angustiosa? Tienes el problema, y además tienes la carga inmensa de que nadie lo ve. Ahí has dado en el clavo. Totalmente. Esa es la definición perfecta de una crisis interior moderna, pero descrita hace 2000 años. Es increíble.
Es que fíjate, la pérdida interior no tiene marcadores externos evidentes. No hay bengalas rojas en el cielo pidiendo auxilio. Claro, no vas con un cartel por la calle. Exacto, una persona puede seguir cumpliendo con todas sus responsabilidades, yendo a la oficina, llevando a los niños al colegio, participando en su comunidad o en su iglesia, lo que sea. Toda la estructura vital se mantiene en pie. Aguantando el tipo. Eso es. Pero en algún rincón oscuro de esa persona algo esencial ha desaparecido. La conexión vital, el propósito, la alegría, simplemente se han resbalado por una grieta del suelo. Qué fuerte. Es la disonancia brutal entre lo que muestras al mundo y lo que de verdad sientes por dentro. Tienes que mantener la sonrisa, tienes que fingir que el collar está completo cuando tú sabes perfectamente que falta una pieza clave. Qué cosa tan agotadora, de verdad. Presión por mantener esa fachada intacta es lo que hace que esta pérdida doméstica sea tan difícil de diagnosticar y de tratar. Claro, Porque, a ver, quien se pierde en el desierto sabe perfectamente que está perdido. obvio. Pero quien se pierde en el salón de su propia casa a menudo intenta convencerse a sí mismo de que todo está bien. Ostras, eso es muy cierto. Y justo por esa intimidad, por el hecho de que todo ocurre de puertas para adentro, la figura que entra en escena para resolver el problema me parece fascinante. Porque, a ver, quien busca aquí no es un guerrero, tampoco es un pastor rudo acostumbrado a estar a la intemperie. No, para nada. Es una mujer, una ama de casa que literalmente se pone a barrer. Colocar a una mujer en este rol, utilizándola para representar deliberadamente a Dios, yo pienso en la mentalidad religiosa hipermasculinizada y superpatriarcal del siglo I, y eso debió ser, vamos, un auténtico cortocircuito teológico. Un escándalo. Fue una provocación en toda regla, una decisión narrativa súper radical por parte de Jesús. Me lo imagino. En un entorno donde el lenguaje sobre la divinidad estaba dominado casi en exclusiva por imágenes de reyes, de jueces, padres, pastores. Figuras de autoridad masculinas, vaya. Exacto. Introducir de repente a una mujer barriendo el suelo de su cocina y además elevarla al mismo estatus teológico que el pastor o el padre de familia de las otras parábolas es revolucionario y lo hace para comunicar algo muy, muy específico. ¿El que exactamente? Nos revela un cuidado divino que es meticuloso, que es doméstico, súper detallista. Claro, porque, seamos sinceros, nadie conoce una casa como la persona que la habita y la limpia todos los días. Precisamente. La metáfora nos sugiere que el amor divino desborda cualquier categoría de género humana. Totalmente. Conoce el espacio doméstico de nuestra mente, de nuestro espíritu, sabe exactamente dónde debería estar cada cosa y nota de forma inmediata cuando algo diminuto falta en ese espacio familiar. Es un Dios que no solo opera en los grandes milagros cósmicos, sino que se agacha a buscar en el polvo de nuestra rutina diaria. Oh, me encanta esa imagen. Pero a ver, hay un detalle que me genera un poco de ruido mental y quiero hacer de abogado del diablo un momento. Venga, a ver. A diferencia de la oveja de la historia anterior, que, bueno, al menos puede balar, hacer un poco de ruido, o intentar moverse para que el pastor la escuche, la moneda es un objeto inanimado. 100% pasivo, ¿sí? Claro, no tiene voz, no tiene voluntad ni piernas. Si trasladamos esto a la experiencia humana y decimos que nosotros somos esa moneda tirada en un rincón sucio, ¿acaso nos exime eso de cualquier responsabilidad? Es decir, ¿no hace falta que hagamos ni el más mínimo esfuerzo para salir del agujero? Es una objeción súper válida y además es muy común cuando se analiza este texto. Pero hay que entender el nivel de parálisis que la parábola está intentando describir. Vale, a ver, explícame eso. Esto no anula la capacidad de decisión del ser humano de forma general en la vida, pero apunta a momentos vitales muy específicos. Pensemos en una depresión profunda o en una sequedad espiritual tan absoluta que la persona está literalmente anestesiada. Completamente hundida. Eso es. Hay momentos en la vida donde uno está tan abajo que no tiene fuerzas ni para articular una simple petición de ayuda, no hay voz para gritar. Estás tan bloqueado que no puedes dar ni un solo paso hacia la puerta de salida. Eres literalmente como un trozo de metal tirado en el suelo. Exacto. Y lo que enfatiza esta pasividad absoluta de la moneda es una verdad inmensa sobre la gracia. Nos está diciendo que en esos momentos de parálisis total, cuando el ser humano no puede aportar absolutamente nada a su propio rescate, La iniciativa recae en otro. toda la iniciativa recae completamente en quien busca. La moneda no necesita tener fuerzas para volver al collar por sí misma. Solo necesita estar ahí para que, cuando la luz por fin la toque, pueda relucir.
Todo el esfuerzo y la responsabilidad del hallazgo recae sobre la mujer. Relucir cuando la luz la toca. Ojo a la belleza de esa frase. Pero claro, si la moneda no grita, la mujer necesita herramientas para intervenir en esa oscuridad. Y aquí es donde entran en juego la lámpara y la escoba. Dos herramientas clave, sí. Para entender esto bien, creo que tenemos que imaginarnos cómo era una casa palestina común en aquel entonces. No estamos hablando de un piso moderno con ventanales inmensos y luz natural por todas partes, ¿verdad? Para nada, bórrate esa imagen. Imagina más bien una estructura de piedra, a menudo de basalto oscuro. Los techos eran súper bajos, hechos de ramas y barro. Agobiante, la verdad. Bastante. Y si había ventanas, eran apenas unas rendijas minúsculas cerca del techo. Como unos respiraderos. Exacto. Estaban diseñadas para dejar salir el humo del fuego interior y para evitar el calor abrasador del exterior, pero apenas dejaban entrar luz. Y el suelo, fíjate, no era de baldosas bonitas. Sería de tierra, imagino. De tierra apisonada o de piedras irregulares, todo cubierto de polvo, de paja seca. El interior de esas casas era perpetuamente oscuro, incluso a mediodía, a pleno sol. Vale. O sea que el escenario es casi como una cueva. Si se te cae una moneda de plata, que además es del tamaño de una uña, en un suelo de tierra irregular lleno de paja y a oscuras, encontrarla parece misión imposible. Así que encender una lámpara es el primer paso lógico y necesario. Totalmente imprescindible. Pero a nivel simbólico, las fuentes coinciden en que esta lámpara representa al Espíritu Santo, a esa iluminación interior. Así es. Teológicamente, la luz interviene para exponer lo que está oculto en la oscuridad. Pero hay un matiz aquí, un matiz crucial que a menudo pasamos por alto, y es el propósito de esa luz. Cuéntame. Si acudimos a otros textos de la misma época, como el Evangelio de Juan, por ejemplo, se nos dice que el Espíritu ilumina la verdad. Ahora bien, esa luz no se enciende para castigar a la moneda. Ah, qué importante eso. Claro, no se enciende para avergonzar a la moneda por haberse caído al rincón más sucio y asqueroso de la casa. Se enciende de forma exclusiva para encontrarla. Qué importante es esa distinción, de verdad. Porque a menudo, cuando nuestras propias áreas oscuras, nuestros defectos o nuestros vacíos quedan iluminados o expuestos, lo primero que sentimos es una vergüenza paralizante. Pensamos que esa luz viene a juzgarnos, a decirnos lo mal que lo hemos hecho. Y nos escondemos más. Claro, pero aquí la lámpara es un instrumento puramente de rescate. Y por eso la lámpara no viene sola. La famosa escoba. Viene acompañada de la escoba. El texto original en griego, fíjate, usa una palabra fascinante para describir esta búsqueda. Usa la palabra epimelos. ¿Y eso qué implica? Implica una diligencia intensa, un cuidado extremo. Yo diría que es una búsqueda casi obsesiva. Pero a ver, pongamos los pies en la tierra un momento. ¿Barrer un suelo de tierra seca y paja en una habitación sin ventilación? Una locura. Eso levanta una polvareda terrible. Tienes que mover los pocos muebles que haya, mover los baúles, las vasijas pesadas. Se altera la paz por completo, se hace ruido, el aire se vuelve irrespirable. Se ensucia todo para poder limpiar. Exacto. El proceso de ser encontrado suena tremendamente incómodo. Perturba por completo el orden que había establecido. Y a menudo tendemos a pensar que, si nuestra vida de repente se pone patas arriba o todo se vuelve un caos, es porque, yo qué sé, hemos tomado malas decisiones o porque Dios nos ha abandonado. Pero según esta imagen, esa perturbación podría ser literalmente la escoba divina levantando la alfombra de nuestra vida. Ese es el kit de la cuestión. Y es justo donde esta metáfora milenaria aterriza de lleno en nuestra psicología moderna. A ver, no todo caos en la vida es redentor, por supuesto. A veces un desastre es solo un desastre. Cito súper claro. Levanta el polvo que, de alguna manera, nos habíamos acostumbrado a ignorar. Ya veo. Es como cuando una crisis de pareja fuerte o un despido inesperado te obliga a enfrentarte de cara a un vacío existencial que llevabas años tapando con, no sé, adicción al trabajo o con 1000 distracciones, ¿no? Exactamente eso. Es un caos que trae a la superficie problemas que estaban completamente enterrados bajo la rutina diaria. Te obliga a una honestidad brutal. Si el caos en tu vida está forzando una claridad incómoda sobre lo que es verdaderamente valioso, sobre lo que habías perdido por el camino sin darte cuenta, es muy, muy probable que sea el proceso de búsqueda en plena acción. O sea, el polvo no es destrucción. Para nada.
El polvo levantado no es señal de que tu casa se esté derrumbando. Es la evidencia empírica de que se está barriendo a fondo, de que por fin se está limpiando la casa. Madre mía, qué perspectiva. Entonces, si entendemos que hay una lámpara iluminando nuestras sombras y una escoba levantando todo nuestro polvo vital, la gran pregunta que queda flotando en el aire es, ¿por qué? ¿Por qué tantísimo esfuerzo, tanta disrupción, por una simple moneda que está tirada rollosa debajo de una vasija en la esquiva? Y la respuesta histórica que nos dan las fuentes me parece alucinante. Esa dracma tenía grabada la imagen del gobernante, del rey o del emperador. Ese pequeño detalle histórico lo cambia absolutamente todo. La moneda no tiene valor simplemente por el hecho de ser un trozo de plata. Claro, el metal vale algo, pero no tanto. Su valor real radica en la imagen que lleva impresa. Teológicamente, esto es una flecha directa al principio mismo del libro del Génesis, a la idea brutal del ser humano creado a imagen de Dios, lo que en teología se conoce como la imago Dei. El valor intrínseco. Eso es. El valor de esa pequeña moneda no disminuye ni un solo ápice por el hecho de estar en un rincón oscuro cubierta de telarañas, de paja y de polvo. Piénsalo con dinero moderno, que es más fácil de visualizar. A ver, Un billete de 100 euros que está arrugado, que está manchado de café y que alguien ha pisoteado en la calle. Sigue valiendo 100 euros. evidentemente. Tú puedes ir a la tienda y comprar exactamente lo mismo que con un billete recién salido del cajero súper crujiente. Su valor no depende de su estado de limpieza, depende de la autoridad que lo respalda. La imagen del emisor sigue estando ahí. Y esto tiene una aplicación, yo diría que directa e implacable, a lo que antes llamábamos la sequedad espiritual o la crisis invisible. Volviendo a la idea de la casa, es que es perfectamente posible perderse dentro de la propia estructura religiosa, moral o comunitaria. Muy posible y muy común. Una persona puede seguir yendo a las reuniones, cumpliendo súper meticulosamente con todos los rituales, rezando cuando toca, cantando las canciones, usando el vocabulario correcto con los demás. La casa sigue en pie. El collar de monedas parece completo a simple vista. Pero, a nivel interno, la conexión real, la verdadera alegría de esa fe, se han evaporado. Estás en piloto automático puro y duro. Exacto. Y hay muchísima presión en los entornos de fe e incluso, ojo, en nuestra propia sociedad secular con todo este tema del bienestar y de la felicidad constante obligatoria. Hay una presión inmensa para aparentar que todo está perfecto en nuestra vida. Total. Fingimos que la moneda sigue brillando en nuestro tocado para que nadie nos haga preguntas o nos juzgue. Exacto. Pero, claro, si seguimos la lógica estricta de la parábola, si yo sigo fingiendo obstinadamente que tengo las 10 monedas en su sitio, nadie va a encender la lámpara, ¿verdad? Es decir, admitir que nos sentimos vacíos, confesar que hemos perdido esa conexión interna, tiene que ser el paso previo y absolutamente necesario para dejar que la escoba empiece a barrer. Es una conclusión dolorosa, no nos vamos a engañar, pero tremendamente liberadora. La presión por actuar, por mantener las apariencias frente a la comunidad, es el mayor obstáculo que existe para ser encontrado. ¡Qué gran verdad! Mientras uno finja que el collar está completo, permanece a oscuras, protegiendo su propio polvo, como si fuera un tesoro. La confesión sincera de esa sequedad, el tener el valor increíble de decir, oye, estoy aquí, sentada en mi propia casa, pero me siento completamente desconectada y perdida, eso es el equivalente a abrir la puerta de par en par para que entre la luz y comience por fin la búsqueda. Y una vez que se hace ese ejercicio titánico de honestidad, el polvo por fin se asienta. La luz de la lámpara choca de lleno contra ese pequeño trozo de plata en el suelo, revela la imagen del rey brillante y la búsqueda, bueno, termina. Pero ojo, que no termina con un simple suspiro de alivio en silencio metiendo la moneda en un cajón. Para nada. Termina de forma inmediata y, yo diría, de forma exageradamente explosiva. La mujer sale a la calle, convoca a sus amigas, llama a sus vecinas y monta una fiesta descomunal por una moneda. La alegría genuina es tan grande que literalmente no cabe en una sola persona. Y fíjate que el texto remata con una frase muy curiosa. Menciona que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Esa frase tiene tela. Fíjate en la precisión, yo diría astronómica, de esa formulación. No dice simplemente que los ángeles se alegran. No, dice delante. Dice gozo delante de los ángeles. Esa es una manera poética y muy teológica también
de describir la alegría inmensa que ocurre en el propio corazón del Creador. Es una alegría de la cual los ángeles son, digamos, meros testigos y espectadores. Wow. Es el propio buscador el que está desbordado de gozo absoluto por el encuentro. Y lo más impactante de esta celebración, como bien mencionabas, es la inmediatez absoluta con la que ocurre. No hay nada de burocracia de por medio. Ninguna. Es un contraste brutal, casi irónico, con cómo solemos funcionar nosotros como sociedad. Pensemos por un momento en la enorme burocracia humana que montamos para perdonar o para readmitir a alguien que ha fallado públicamente o que se ha desconectado. Somos especialistas en eso. Exigimos largos periodos de prueba, pedimos demostraciones públicas y humillantes de arrepentimiento, ponemos a la persona en una especie de cuarentena para ver si de verdad ha cambiado. Pero aquí, la fiesta de la divinidad es instantánea. En el segundo uno. La moneda no tiene que pasar un test de calidad engorroso para demostrar que sigue valiendo lo mismo antes de volver a ser ensartada en el collar de bodas. Se la restaura de inmediato, basándose única y exclusivamente en el hecho maravilloso de que ha sido encontrada. Es que si las comunidades, sean religiosas o no, adoptaran de verdad, de corazón, la postura de esta mujer de la parábola, la acogida a las personas que pasan por crisis profundas, sería radicalmente distinta. Otra historia completamente. No habría tribunales de pureza ni juicios velados en los pasillos. Acogerían con un alivio genuino, reconociendo que recuperar lo que se había perdido es una victoria de toda la comunidad entera, no un favor condescendiente que se le hace al individuo de forma condicionada. Claro. La restauración que se basa en el valor inherente de la persona, en su famosa imago Dei, destruye por completo esa necesidad tan tóxica de que uno tenga que, entre comillas, ganarse su derecho a pertenecer nuevamente al grupo. Ya perteneces. Perteneces porque tu valor esencial nunca jamás cambió. Es una maravilla ver cómo una historia que tiene literalmente 2 milenios de antigüedad sigue leyendo nuestra psicología moderna con una precisión de cirujano. Es fascinante, sí. Para quienes nos escuchan hoy en este análisis y que quizás han sentido alguna vez, o tal vez están sintiendo ahora mismo, ese vacío estancado, esa sensación horrible de participar en la rutina diaria, pero sintiendo que una pieza clave de su propia identidad está sepultada bajo el polvo, en el rincón más oscuro de la casa, hay esperanza. Mucha esperanza. Y el mensaje central de esa esperanza es que la iniciativa de tu propio rescate no depende de tu nivel de energía actual. Exacto. No hace falta tener fuerzas para gritar. Para nada. Ni siquiera hace falta tener un plan súper elaborado o saber cómo demonios salir del agujero. La luz y la escoba ya están trabajando de forma activa en la casa. El único movimiento que se necesita es dejarse encontrar, soltar esa fachada pesada de que todo está bien y permitir que esa imagen original que llevamos grabada vuelva a reflejar la luz. ¡Qué bonito! Pero, a ver, antes de terminar nuestra inmersión de hoy, quiero dejar sobre la mesa una idea final para darle una vuelta más de tuerca a todo esto. A ver, sorpréndeme. Hemos hablado mucho durante este rato de cómo la moneda es un objeto pasivo, de cómo no hace absolutamente nada salvo relucir cuando por fin le da la luz de la lámpara. Pero pensemos por un momento en el polvo que la cubría y en las condiciones reales de esa casa del siglo I. Si esa moneda de plata llevaba meses, quizá años, tirada en el rincón más oscuro y húmedo de un suelo de tierra, su plata inevitablemente se habría ennegrecido. Se habría oxidado, claro. Habría perdido todo su brillo natural, estaría opaca. Sí, es un proceso químico innegable. La plata que no se usa, que no se frota y que encima está expuesta a la suciedad constante, se empaña hasta volverse casi irreconocible. Entonces, ¿y si la violenta perturbación de la escoba no fue solo para apartar el polvo del camino? Con toda su fricción, con los golpes duros contra ese suelo de piedra irregular, con ese arrastre constante entre la paja. ¿Y si esa fricción brutal fue exactamente lo que puyó la moneda lo suficiente como para que, al pasar por fin la lámpara, pudiera atrapar la luz y brillar de nuevo? ¡Ostras! ¡Qué buena reflexión! Quizás, solo quizás, la fricción terrible de nuestras crisis más dolorosas, ese barrido violento y caótico de la vida que tantísimo nos asusta, no sea un obstáculo para ser encontrados. Quizás sea el pulido exacto y absolutamente necesario para quitar esa costra protectora que nos hemos puesto y dejar que nuestra imagen vuelva a brillar. El polvo y la escoba, el caos y el cuidado.
trabajando juntos en el mismo suelo oscuro. Es una perspectiva que sinceramente transforma por completo esa crisis silenciosa, esa pérdida doméstica sin bengalas de emergencia de la que hablábamos al principio. Yo creo que sí. Al final, fíjate, el peor de los caos puede ser simplemente el preludio del rescate más luminoso de todos. Algo para que todos nosotros reflexionemos profundamente estos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima inmersión.